¿Alguna vez has sentido una voz dentro de ti, suave pero insistente, que te indica qué camino tomar? Esa voz que no puedes explicar, pero que sientes con fuerza en tu corazón. ¿Y si te dijera que esa voz es el mismo Dios hablándote a través de tu intuición? Hoy te invito a sumergirte en una historia antigua de los tiempos de Canaán, donde el destino de un hombre fue sellado, no por señales visibles, sino por esa voz interna que le cambió la vida para siempre. Atento, porque hoy te compartiré una parábola impactante de los libros antiguos hebreos. En esta historia no habrá coincidencias, no estás aquí por casualidad, y te aseguro que lo que estás a punto de escuchar tiene un mensaje especial para tu alma. Puede que aún no lo sepas, pero la historia que estás a punto de descubrir ha sido destinada para ti desde tiempos inmemoriales. Presta atención a cada detalle, porque Dios hablará directamente a tu corazón a través de lo que estás a punto de escuchar. Nuestro relato comienza en las vastas y áridas tierras de Canaán, donde vivía un hombre llamado Zacarías, cuyo nombre en hebreo significa el que Dios recuerda. Zacarías era un hombre común, pastor de ovejas nacido en la humilde aldea de Gibeón. Desde pequeño, siempre había sentido una voz interna que lo guiaba, aunque no siempre la comprendía. Su vida había estado marcada por decisiones simples, y aunque no tenía grandes riquezas, vivía en paz con su familia, trabajando día a día bajo el sol abrasador de Canaán. Pero un día esa paz que Zacarías había conocido toda su vida fue puesta a prueba. En una tarde de verano, mientras cuidaba sus ovejas, sintió algo extraño. Una inquietud profunda comenzó a crecer en su pecho como una brisa que sopla antes de una tormenta. Era como si una voz interna le estuviera susurrando, pero no podía entender las palabras. No había señales visibles, no había advertencias, solo esa sensación, una intuición que le decía que algo importante estaba a punto de suceder. Durante los siguientes días, la sensación no desapareció. De hecho, se hizo más fuerte. Y una noche, mientras dormía, tuvo un sueño. En el sueño, se encontraba caminando por un desierto interminable, con el viento soplando en su contra. De repente vio una figura que se acercaba. Desde la distancia, al principio no podía distinguir quién era, pero a medida que la figura se acercaba, Zacarías vio que era un anciano de mirada profunda y sabia. El anciano lo miró a los ojos y le dijo: «Escucha la voz dentro de ti, Zacarías. Dios te está llamando. No ignores las señales que Él está poniendo en tu corazón». Zacarías despertó sobresaltado. El sueño le había parecido tan real que su corazón aún latía con fuerza. Sabía que no podía ignorar lo que acababa de experimentar. Pero ¿qué significaba ese mensaje? ¿Qué estaba tratando de decirle Dios con dudas y temores? En su mente, Zacarías decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Se dirigió al templo de la ciudad y se postró en oración buscando respuestas. «Señor», oró con fervor, «si es verdad que me estás hablando a través de mi intuición, muéstrame el camino. Haz que tus señales sean para mí». Pasaron días sin respuesta. Zacarías se sentía más perdido que nunca, pero algo dentro de él le decía que no debía rendirse. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Un comerciante extranjero llegó a Gibeón con noticias de una gran oportunidad en la lejana ciudad de Hebrón. El comerciante hablaba de tierras fértiles que se vendían a precios inusualmente bajos. Al escuchar la noticia, todos los hombres del pueblo se mostraron escépticos. Era demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, Zacarías sintió una corazonada, una intuición tan fuerte que no pudo ignorarla. Algo le decía que debía actuar, que esta era la oportunidad que había estado esperando contra el consejo de sus amigos y familiares. Zacarías decidió seguir esa intuición. Vendió parte de su rebaño y emprendió el largo viaje hacia Hebrón. Cada paso que daba era un paso de fe, una muestra de confianza en esa voz interna que, aunque no siempre clara, lo había guiado hasta ese momento. Cuando llegó a Hebrón, encontró exactamente lo que el comerciante había descrito: una tierra fértil y próspera, a un precio que nadie podía creer. Zacarías compró la tierra sin dudar, y en poco tiempo la pequeña inversión que hizo comenzó a multiplicar.
lo que parecía ser una locura para todos los demás. Para Zacarías se convirtió en una bendición, pero lo más importante no fue el éxito material que obtuvo, sino la profunda lección que aprendió. Dios le había hablado a través de su intuición y al confiar. En esa voz encontró el propósito que tanto había buscado a partir de ese momento. Zacarías vivió con una nueva comprensión. Sabía que Dios no siempre hablaba a través de grandes señales visibles o milagros estruendosos. A veces su voz era tan suave como un susurro en el corazón. Pero cuando escuchamos, cuando seguimos esa voz, encontramos el verdadero camino que Dios ha preparado para nosotros. La historia de Zacarías es la historia de muchos de nosotros. Tal vez hoy, mientras escuchas esta parábola, te das cuenta de que también has sentido esa voz interna. Tal vez Dios te ha estado hablando todo este tiempo a través de tu intuición, pero has dudado, has ignorado esa sensación. Hoy te digo que no lo hagas más. Dios te está llamando. Está poniendo señales en tu vida. No es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje. Él quiere que confíes en esa voz, que des ese paso de fe y que veas cómo su plan se despliega ante ti. Porque la intuición no es más que el Espíritu Santo susurrando a tu alma, guiándote, protegiéndote y llevándote hacia los propósitos de Dios. Confía en esa voz, porque cuando lo haces, las puertas del cielo comienzan a abrirse ante ti. Este es el momento de escuchar, de obedecer y de caminar con la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte que no ha sido por casualidad. Puede que no lo creas en este momento, pero la historia que acabas de escuchar sobre Zacarías tiene un mensaje profundamente significativo. Uno que puede transformar tu vida de maneras que aún no puedes imaginar. Permíteme guiarte en los próximos minutos para mostrarte cómo esta historia, aunque aparentemente lejana, guarda aúdes sorprendentes con tu propia vida. Presta atención, porque si sigues aquí, es porque Dios te ha traído hasta este punto. No todos llegan tan lejos, pero si tú lo has hecho, es porque hay algo en este mensaje que está destinado solo para ti. Zacarías no era diferente de nosotros. Vivía su vida tranquila, haciendo lo que sabía hacer. Pero llegó un momento en que sintió una voz dentro de sí, una intuición que no podía ignorar. Quizá tú también te has encontrado en momentos de incertidumbre, en situaciones donde parece que no hay señales claras, donde las decisiones que tienes que tomar no son fáciles. Y como Zacarías, puede que también hayas dudado de esa voz interna, preguntándote si realmente es Dios hablándote o si solo es tu imaginación. Pero mira lo que le ocurrió a él. Cuando decidió escuchar y actuar, no fue el más sabio de los hombres, ni el más fuerte, pero fue lo suficientemente humilde para reconocer que esa voz interna provenía de Dios, y por esa razón, su vida cambió por completo. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar esas pequeñas señales que Dios nos envía, pensando que no son importantes? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, nos recuerda algo fundamental. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Zacarías fue guiado por esa voz interior, por esa intuición. Y eso lo llevó a una bendición inesperada. Tú también eres hijo o hija de Dios. Y si te permites escuchar esa voz que susurra en lo profundo de tu corazón, puedes estar seguro de que Él te guiará a través de los momentos más oscuros y difíciles de tu vida. Quizá estés enfrentando decisiones difíciles en este momento. Tal vez, al igual que Zacarías, sientes que la vida que conocías está a punto de cambiar, pero no puedes ver hacia dónde te lleva Dios. Te encuentras en medio de un desierto emocional o espiritual, preguntándote, ¿cuál es el próximo paso? Y te digo esto con toda convicción. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, si sientes esa intuición, no lo ignores. Puede que no entiendas todo lo que Él está haciendo, pero Él te está preparando para algo mayor. Como Zacarías, quizá también te enfrentas al escepticismo de los que te rodean. Tal vez otros no entienden lo que estás sintiendo o piensan que estás tomando decisiones ilógicas. Pero recuerda, Dios no siempre revela su plan a los demás, solo a aquellos que Él ha llamado. Fue ridiculizado por vender parte de su rebaño para comprar una tierra que nadie creía que valiera la pena.
Pero él sabía en lo más profundo de su ser que debía confiar en esa corazonada porque provenía de Dios. ¿Y tú a qué intuición te está llamando Dios? Hoy, ¿qué te está pidiendo que hagas? Aunque otros no lo entiendan. El Salmo 32, versículo 8, dice: Te haré entender y enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una promesa firme para ti. Hoy Dios no solo te está llamando a confiar en Él, sino que también te está prometiendo guiarte paso a paso por el camino correcto. Lo que necesitas no es entender todo en este momento, sino estar dispuesto a seguir su guía, tal como Zacarías hizo cuando se lanzó al incierto viaje hacia Hebrón. Si te encuentras en una etapa de tu vida donde sientes que el camino está lleno de sombras, donde las respuestas no son claras y las decisiones son difíciles, quiero que recuerdes esta verdad. Dios no te ha abandonado. Así como Zacarías caminó a través del desierto sin saber exactamente a dónde iba, tú también puedes caminar con la certeza de que Dios te está guiando incluso cuando no veas el panorama completo. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, leemos: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Zacarías no se apoyó en su propio entendimiento, porque si lo hubiera hecho, se habría quedado en Gibeón, lleno de dudas y temores. Él decidió confiar en Dios completamente, y por esa confianza fue bendecido abundantemente, y lo mismo puede ser cierto para ti. Tal vez Dios te está pidiendo que confíes en Él en una situación específica. Quizá hay algo que sientes en tu corazón, pero tienes miedo de actuar. Quiero animarte a que, al igual que Zacarías, escuches esa voz interna. No es tu imaginación. Es Dios hablándote a través de tu intuición. Esa intuición es su espíritu guiándote hacia su propósito, hacia un futuro lleno de esperanza, incluso cuando el presente parece incierto. No importa la edad que tengas, ni las experiencias que hayas vivido hasta ahora, Dios sigue hablando a su pueblo y sigue guiándonos incluso. Cuando sentimos que ya lo hemos visto todo o que hemos pasado por demasiadas pruebas, cada etapa de la vida trae nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para escuchar a Dios de manera más profundas y claras. La historia de Zacarías es un recordatorio de que nunca es tarde para escuchar la voz de Dios, para confiar en su plan y para caminar en fe hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que hoy, mientras reflexionas sobre lo que acabas de escuchar, quiero que tomes un momento para pensar en esa intuición que has sentido últimamente. Quizá ha habido algo que has estado ignorando, una decisión que sabes que tienes que tomar pero que has postergado, por temor o duda. Este es el momento de actuar, de confiar en Dios y dejar que su espíritu te guíe, porque cuando haces eso, cuando confías plenamente en Dios y sigues su dirección, descubres que su plan siempre es mejor que cualquier cosa que podríamos haber imaginado. Y aunque el camino no siempre será fácil, puedes tener la certeza de que Dios nunca te dejará solo en medio de tus decisiones y dificultades. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia antigua, es una invitación a reflexionar sobre cómo Dios se comunica con nosotros, cómo nos habla a través de esa voz que a veces es tan tenue que preferimos ignorarla. Esa intuición, esa sensación que sientes en el fondo de tu corazón, no es casualidad. Zacarías lo comprendió cuando decidió seguirla, y en su obediencia encontró la bendición. Pero hoy me pregunto, ¿estás tú dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás dispuesto a dejar de lado las dudas y confiar en que Dios te está guiando, incluso cuando todo lo que tienes es una corazonada? Muchas veces nuestra vida parece llena de confusión, ¿verdad? Llega un momento en que sentimos que el camino está lleno de curvas y obstáculos que no sabemos cómo superar. Tal vez miras atrás y ves decisiones que hubieras querido tomar de otra manera. Momentos en los que dudaste de lo que sentías y optaste por lo seguro, por lo lógico, solo para descubrir que ese camino lógico te llevó a un lugar de insatisfacción, de inquietud interior. Pero déjame recordarte algo poderoso. Hoy, Dios no está limitado por nuestras decisiones pasadas. Él es un Dios de nuevos comienzos,
Y no importa cuántas veces hayas ignorado esa voz, antes siempre hay tiempo para volver a escucharla. El profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 21, nos ofrece una promesa que es tan real, hoy como lo fue en los tiempos antiguos, y tus oídos oirán detrás de ti, palabra que diga, este es el camino, andad por él. Dios promete guiarnos, promete hablarnos, pero debemos estar dispuestos a escuchar a veces esa voz. Es clara y directa, pero muchas veces, como en el caso de Zacarías, es un susurro, una intuición que solo aquellos que están en sintonía con el Espíritu pueden discernir. Quizá pienses, pero he cometido tantos errores en mi vida, he ignorado tantas veces esa intuición. ¿Cómo puedo saber si ahora sí estoy escuchando bien? Déjame decirte algo importante. Dios no se cansa de hablar a sus hijos. No importa cuántas veces hayas fallado. Su amor por ti es tan grande que sigue llamándote. Sigue dándote oportunidades para que tomes el camino correcto. Y si estás aquí escuchando estas palabras, es porque Dios sigue hablando a tu corazón. Es interesante pensar en cuántas veces Jesús durante su ministerio habló en parábolas. Cada una de ellas tenía un propósito, una lección oculta destinada solo a aquellos que tenían oídos para escuchar. Hoy esta historia de Zacarías puede ser tu parábola. Puede que el mensaje no esté tan claro a primera vista, pero si te detienes, si abres tu corazón y permites que el Espíritu Santo te hable a través de ella, verás cómo las piezas empiezan a encajar. Quizá te encuentres en un momento de la vida donde ya no tienes la misma energía que antes, donde las responsabilidades y las cargas parecen mayores, el peso de los años, las decisiones y las luchas que has enfrentado, tal vez te hagan sentir cansado, pero escucha bien, la edad no disminuye la capacidad de Dios para usarte, para guiar, para hablarte. Dios sigue teniendo un plan perfecto para ti, independientemente de cuántos años hayan pasado, y muchas veces ese plan está escondido en las cosas que parecen más insignificantes, en esos momentos de quietud, donde sientes una pequeña chispa, una intuición que te dice que algo más grande está por venir. Recuerda la promesa en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Zacarías no sabía el plan completo cuando dejó su aldea y se dirigió a Hebrón, pero confiaba en que Dios tenía un propósito más grande para él. Esa misma promesa está disponible para ti. Hoy, Dios tiene planes de bienestar para tu vida, planes de esperanza, incluso en esos momentos en que todo parece oscuro o incierto. No sé cuál es tu situación exacta en este momento, quizá estés enfrentando una decisión importante. O tal vez estás en una etapa de reflexión mirando hacia atrás y preguntándote si has estado en el camino correcto. Pero lo que sí sé es esto: Dios está contigo en cada paso y nunca te dejará sin dirección, así como Zacarías confió en esa pequeña corazonada que lo llevó a una bendición inesperada. Tú también puedes confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no puedas verlo con claridad. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen abrumadores. Las pérdidas, las enfermedades, las relaciones rotas pueden hacernos sentir como si estuviéramos caminando en un desierto sin rumbo. Pero aún en esos momentos, Dios nos ofrece su paz y dirección, y su voz sigue siendo ese faro que nos guía. Puede que no siempre escuches la voz de Dios de manera audible, pero su espíritu se manifiesta en esa intuición, en esas pequeñas impresiones en tu corazón. No las ignores. Presta atención, porque cuando Dios habla, aunque sea en susurros, está dirigiendo cada detalle de tu vida. Zacarías no era un hombre extraordinario a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios era un hombre que estaba dispuesto a escuchar, dispuesto a actuar en fe. Y esa disposición es lo que hizo toda la diferencia. Dios no está buscando que seas perfecto, ni que tengas todas las respuestas. Él solo te pide que confíes en Él, que escuches y sigas su guía, y te aseguro que cuando te atreves a dar ese paso de fe, las bendiciones que Dios tiene para ti serán mucho más grandes de lo que podrías haber imaginado. No es una promesa vacía, es una realidad que muchos han experimentado y que tú también puedes vivir si decides escuchar y confiar. Porque cuando te alineas con la voluntad de Dios, cuando escuchas esa intuición divina,
tu vida se transforma en este. Punto de la reflexión. Es importante que te detengas por un momento y consideres las muchas maneras en que Dios te ha hablado a lo largo de tu vida. Tal vez lo ha hecho a través de circunstancias inesperadas, de decisiones que parecían sin sentido en su momento, o de esa pequeña voz en tu interior, esa intuición que no has podido ignorar. A menudo confundimos la voz de Dios con nuestras propias dudas, pero cuando empezamos a confiar verdaderamente en que Él nos está guiando, algo profundo cambia en nuestro corazón. Zacarías aprendió que no era su fuerza, ni su intelecto, ni su habilidad, lo que lo llevaba hacia la bendición, sino su disposición para escuchar la voz de Dios, incluso cuando esa voz era un susurro débil. Y en tu vida, esa misma verdad puede hacer toda la diferencia. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver las cosas a nuestra manera, pensando que tenemos el control solo para darnos cuenta de que el verdadero camino siempre ha sido confiar en lo que Dios nos está diciendo, en esa intuición, que parece ir en contra de lo que el mundo nos dice? El mundo nos enseña a depender de la lógica, de lo que podemos ver y entender con nuestros ojos físicos, pero Dios opera en otra dimensión. Sus caminos no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando escuchamos esa intuición, estamos entrando en contacto con la sabiduría divina, una sabiduría que trasciende lo que podemos comprender con nuestra mente humana. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces Dios ha estado hablándote y no lo has reconocido? Tal vez ha sido en esos momentos de mayor duda o en los momentos de mayor incertidumbre. Tal vez fue en el silencio de una noche cuando todo parecía estar perdido. Y sin embargo, algo dentro de ti te decía que no te dieras por vencido, que siguieras adelante. Esa es la voz de Dios, guiándote, mostrándote el camino, tal como lo hizo con Zacarías. La intuición que Zacarías tuvo no era algo evidente a los ojos de los demás. De hecho, muchos lo ridiculizaron por seguir lo que ellos consideraban una corazonada absurda. Y quizá en tu vida has sentido algo similar, decisiones que sientes profundamente en tu corazón, pero que los demás no entienden. Pero quiero recordarte algo poderoso. Hoy la voz de Dios no siempre es comprendida por el mundo. Lo que parece una locura para los demás puede ser la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que seguir tu intuición, cuando esa intuición está alineada con la guía de Dios, a menudo será incomprendido por quienes no caminan en el Espíritu. Zacarías sabía esto. Sabía que los demás no podían ver lo que Dios le había mostrado en lo profundo de su ser, pero aún así decidió confiar. Quizá en este momento te encuentres en una encrucijada en tu vida. Tal vez enfrentas una decisión importante o estás atravesando una situación que parece imposible de resolver. Y dentro de ti sientes esa pequeña chispa, esa intuición que te dice que sigas un camino específico, aunque no tenga sentido. A simple vista, es en estos momentos cuando la fe entra en acción de una manera más poderosa, porque la fe no se trata solo de creer. Cuando todo es claro, la fe se trata de creer cuando todo es incierto. Pero sabes que Dios está en control. Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, si dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Él te conoce. Sabe exactamente por lo que estás pasando y te está guiando en cada paso. Su voz no siempre es fuerte ni dramática, pero si estás en sintonía con su espíritu, podrás escucharla claramente en lo profundo de tu corazón. Y cuando sigues esa voz, cuando decides confiar en esa intuición que Dios ha plantado en ti, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces las decisiones que tomamos siguiendo nuestra intuición no nos llevan inmediatamente a un lugar de comodidad. De hecho, Zacarías se encontró en una tierra llena de incertidumbres y desafíos, pero lo que lo sostuvo fue su confianza en que había hecho lo correcto. Al escuchar a Dios, y al final su obediencia fue recompensada de maneras que no podía haber imaginado. Tú también puedes tener la certeza de que cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de ruta. Recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce el futuro, y cuando te guía,
Lo hace con la sabiduría de alguien que ya ha visto el resultado final en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Conócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es un recordatorio claro de que nuestra intuición, cuando está alineada con la voluntad de Dios, es una herramienta poderosa para navegar la vida. No siempre entenderemos el cómo o el por qué en el momento, pero podemos confiar en que Dios sí lo entiende. Zacarías confió en esa intuición, en ese llamado divino, y su vida cambió para siempre. No fue fácil, y tal vez en algún momento del camino sintió la tentación de dudar, pero fue su fe la que lo sostuvo. Fue su disposición a escuchar y obedecer lo que Dios le había revelado en lo más profundo de su ser, lo que lo llevó a la bendición. Y hoy esa misma oportunidad está frente a ti. Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue revelando su voluntad a través de tu intuición. Quizá te estés preguntando: ¿cómo sé si realmente es Dios quien me está guiando a través de mi intuición? Y la respuesta está en tu relación con Él. Cuanto más tiempo pases en comunión con Dios, cuanto más te sumerjas en su palabra más clara, será su voz en tu corazón. No se trata de un misterio inalcanzable. Se trata de estar en sintonía con el Espíritu Santo, de abrir tu corazón para que su paz, su dirección y su sabiduría llenen cada rincón de tu vida. La vida puede ser complicada, y las decisiones que enfrentamos a menudo son difíciles, pero Dios no te ha dejado sin dirección. Él te ha dado su Espíritu para guiarte, para mostrarte el camino, y esa guía a menudo viene a través de esa sensación interna que te empuja en una dirección específica. No la ignores, no subes el poder de la intuición cuando estás caminando con Dios. Zacarías nos enseña que la fe no siempre requiere de grandes señales o manifestaciones espectaculares. A veces la fe simplemente se trata de confiar en lo que Dios ha puesto en tu corazón, de seguir esa voz tranquila que te dice qué hacer aún cuando todo a tu alrededor parezca incierto. Y cuando sigues esa intuición, cuando obedeces lo que Dios te está mostrando, el resultado es una vida que refleja su gloria, su propósito y su bendición. Quizá en este momento sientes que Dios te está llamando a algo, a dar un paso de fe, que parece arriesgado, a tomar una decisión que no todos entenderán. Y tal vez estés luchando con la duda, preguntándote si realmente es la dirección correcta. Déjame decirte esto: si has estado caminando con Dios, si has estado buscando su guía en oración, puedes confiar en que Él te está dirigiendo su Espíritu. No te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte, y aunque el camino sea incierto, puedes tener la seguridad de que Dios está contigo, enderezando tus veredas como lo prometió en su palabra. Así que sigue adelante. No dejes que el miedo o la duda te impida seguir la intuición que Dios ha puesto en tu corazón. Como Zacarías, puedes confiar en que al obedecer esa voz, al seguir ese susurro del Espíritu, encontrarás el propósito, la paz y las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Y cuando llegamos a este punto de la reflexión, es importante recordar que Dios nunca se detiene en su obra. Él sigue guiando, sigue hablando, sigue su voluntad a través de formas que a menudo escapan a nuestra comprensión humana. Esa intuición, esa pequeña voz dentro de ti, es el recordatorio constante de que el Espíritu Santo está obrando. Incluso en los momentos más silenciosos de nuestra vida, a lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos claros de cómo Dios utilizó esa intuición para dirigir a sus siervos hacia destinos que parecían imposibles. Abraham, cuando fue llamado a dejar su tierra, no tenía un mapa o una guía detallada. Lo que tenía era la certeza interna de que Dios lo estaba llamando a algo más grande, y esa certeza, aunque invisible a los ojos humanos, era suficiente para impulsarlo a la acción. Lo mismo sucedió con Moisés, con Gedeón, y ahora, a través de la historia de Zacarías, somos testigos de cómo Dios sigue utilizando su Espíritu para hablar a aquellos que están dispuestos a escuchar. Quizás en tu vida te hayas encontrado en momentos de gran incertidumbre. Puede que estés atravesando una temporada donde las respuestas no son claras, donde las soluciones no parecen estar a la vista, y sientes que todo está en el aire. Pero quiero recordarte algo fundamental.
Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. Aun cuando todo parece oscuro, su luz sigue guiándote a través de esa intuición que Él ha sembrado en lo profundo de tu ser. Si miramos la vida de Zacarías, podemos aprender que obedecer esa intuición requiere valentía. Requiere la valentía de soltar el control que creemos tener y entregarnos completamente a la guía divina. Eso es algo que no siempre es fácil. Nuestra mente, nuestra lógica constantemente quiere aferrarse a lo que vemos, a lo tangible, a lo que parece seguro, pero el camino de fe nos llama a algo más alto. Nos llama a caminar por lo que no vemos, confiando en que Dios está orquestando cada detalle, incluso cuando parece que las piezas no encajan. Lo mismo sucede contigo. Hoy, Dios te está llamando a confiar en Él, más allá de lo que ves, más allá de lo que entiendes. La intuición que sientes no es otra cosa que una invitación a soltar las preocupaciones, a soltar el control y a permitir que Dios sea quien dirija tu vida, como dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, si te has rendido a Cristo. Si has entregado tu vida a Él, entonces su Espíritu te está guiando en cada paso, incluso cuando no te des cuenta. Y este proceso de ser guiado por Dios no es algo que ocurra de manera ocasional. No es solo en los grandes momentos de la vida cuando Él está presente. Dios está allí. En cada detalle, en cada decisión, grande o pequeña, cuando te enfrentas a una decisión importante, cuando te encuentras en una encrucijada, su Espíritu está allí, susurrándote cuál es el camino correcto, pero también está presente en los momentos cotidianos, en las pequeñas elecciones de cada día. Y cuanto más aprendas a escuchar esa voz, más verás cómo Dios está obrando en cada área de tu vida. Por eso hoy quiero animarte a que no ignores esa intuición. Escúchala. Obedéceme. Música.